¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos a un programa más en su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? ¿Cómo se la están pasando? Y bueno, pues aquí con la buena noticia de que las brujas han regresado una vez más para hacer sus fechorías y también para proteger el mundo de toda maldad. Estamos hablando de nuestras brujas favoritas que pertenecen a la cofradía. Y bueno, pues obviamente no podemos iniciar esta reseña sin darles a ustedes la bienvenida a este canal, Qué Horror Leer. Canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Bueno, pues ahora tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos, leer y hacer reseña de una novela que hablamos de ella el año pasado y hoy nos enteramos que ya salió la continuación de esta novela publicada por un autor independiente, un autor originario de Guadalajara, Antonio López, y bueno, que nos va a retomar el tema de las brujas, pero combinado con un tema que tiene que ver con la ciencia ficción y también va a haber horror cósmico. Así es, Lovecraft también tiene que ver con esta novela. Y vamos arrancando con la reseña de esta novela que se conoce como Apramatec. La brujería ha sido el conocimiento por el cual se recurre para poder satisfacer ciertas necesidades, y también la brujería sería como la respuesta para poder explicar los fenómenos que nos rodean el mundo, el fuego, el agua, el clima y bueno, pues cualquier otro fenómeno que se puede salir de nuestras manos. Y anteriormente la brujería era como la respuesta para responder a las incógnitas por lo cual ocurrían todo este tipo de fenómenos, atribuyéndoselos a deidades, a seres sobrenaturales, a demonios. Y la brujería también sería el medio para poder manipular estas, ahora sí podría decirse, estas fuentes de naturaleza para poder conseguir lo que se quiere: el amor, vengarse de alguien, despertar a un muerto, comunicarse con alguien del más allá o incluso traer seres sobrenaturales a esta dimensión. Pero ¿qué pasaría si les comento que este tema, que se relaciona mucho con la fantasía, también se mezcla con la ciencia ficción, ya que a partir del análisis de esta novela vamos a hacer una comparación entre la brujería y entre la ciencia, ya que ambos tienen cosas en común? Apramatec se trata de la continuación de la novela La Cofradía del mismo autor, Antonio López. Retomamos a las brujas que se encuentran recluidas en un convento de monjas y se hacen pasar por una orden de religiosas en las cuales fueron contratadas, o mejor dicho, sometidas por la antigua orden de la Santa Inquisición, que todavía sigue existiendo en nuestros tiempos, pero lejos de hacer cacería de brujas como lo hicieron en la Edad Media, ahora lo hacen de manera discreta reclutando brujas. Y bueno, pues las brujas de esta cofradía regresan una vez más y la novela empieza justo donde termina la anterior, con Azucena, esta joven que formaba parte de la cofradía y que ella descubría que sus poderes mágicos se relacionaban con la tecnología, haciendo reparar aparatos o incluso encender aparatos o armarlos sin la necesidad de tener que meter las manos. Y bueno, lo cual aquí surge otra corriente de la magia conocida como la tecnomancia. Y bueno, Azucena, después de dejar la cofradía, es perseguida por el demonio Jaborín, este demonio que apareció en la primera novela, y que ella, al tratar de resguardarse de este ser, conocerá a una nueva cofradía, los Apramatec, hechiceros que tienen conocimiento de todo tipo de magia, pero combinándola con la ciencia. Todos ellos brujos, todos ellos ingenieros. Y bueno,
A partir de que conoce esta nueva cofradía, sus antiguas hermanas de la anterior orden también comienzan a correr peligro, ya que ha llegado a las instalaciones del convento la antigua orden de la Inquisición, que tratan de averiguar qué fue lo que ocurrió en los eventos anteriores de la novela de la cofradía. Y bueno, pues aquí se empezará a desarrollar una trama relacionada con la conspiración, y también veremos nuevos personajes. Y lo padre de esta novela viene siendo que conoceremos el desarrollo de los personajes. Los conocimos en una faceta anterior en la cofradía, pero ahora en esta vamos a conocer un nuevo rostro que nos ayude a explicar el comportamiento y el pasado también de estas brujas. Así como también había mencionado, habrá personajes nuevos que terminarán influenciando en el desarrollo de la trama, ya sea generando conflictos o generando soluciones. Y bueno, pues aquí va a desatarse una guerra de brujas contra hechiceros que conocen la tecnología y también demonios de por medio. Y al inicio del video había comentado que también vamos a ver aquí algo relacionado con el horror cósmico, este género que fue consolidado por el autor H.P. Lovecraft. Así es, el mismo creador de Cthulhu y también el que investigó sobre el Necronomicon. Por lo cual, el horror cósmico también tiene cabida en esta novela. Y la verdad, me encantó la forma como el escritor Antonio López introduce una gran referencia de este subgénero de monstruos, de entidades sobrenaturales que pertenecen a dimensiones paralelas o al espacio exterior, termina relacionándose con el mundo de la cofradía, con lo cual me encantó esa referencia como la manejó. Y no solamente es una referencia, sino que también va a formar parte de, ahora sí, el conflicto que va a surgir aquí en la novela. No les voy a spoilear, solamente les puedo compartir que esta segunda novela no termina las cosas aquí, sino que habrá una tercera parte que nos va a tratar de abordar, pues ahora sí, la conclusión de todos esos hechos, o puede ser que haya pues más novelas, ¿no? Pero por el momento, Apramatec, la verdad, ofrece pues todo lo que viene siendo el mundo de la magia combinado con la tecnología, que analizando la obra, se me hace muy interesante cómo el autor combina dos subgéneros que, bueno, pues la verdad es muy difícil llevarlos a cabo, porque, por ejemplo, por un lado tenemos la magia. Así como lo ha planteado la literatura o las películas, la magia termina siendo un factor que no tiene una respuesta concisa, una respuesta lógica, pero que la magia puede servir para resolver diferentes tipos de cosas, e incluso la magia puede servir para desafiar la realidad y poder llevar a cabo cosas que la realidad no puede realizar. Por ejemplo, la muerte de una persona, poder resucitarla, poder traerla de la muerte. Y otra, por ejemplo, como enamorar a alguien sin la necesidad de que la otra persona la convenzan, sino simplemente manipularla psíquicamente. Y bueno, este es un ejemplo de lo que viene siendo la magia. Y por el otro lado, la ciencia ficción, que tenemos ahora sí dispositivos, tenemos programas, o contamos con ciertos recursos, ya sea desde las ciencias sociales o de las ciencias exactas, incluso hasta de la medicina, para poder resolver situaciones que ocurren dentro de la realidad. Las dos tienen algunas diferencias. En la magia es difícil poder encontrar una explicación lógica que te pueda brindar por qué suceden ciertos fenómenos y cómo es que uno pueda interceder e incluso obtener poderes a partir de esos fenómenos para poder operar en la realidad. Y que incluso la magia tiene que ver con entidades sobrenaturales, en donde se supone que el ser humano solamente se encuentra en un plano medio y arriba de él estas entidades, que pueden ser dioses, que pueden ser demonios, espíritus, etc. Y en cambio, en la ciencia, tal vez no existen dioses, tal vez no existen entidades, pero lo que existe es el conocimiento para poder manipular la naturaleza y poder satisfacer ciertas necesidades o desarrollar más el conocimiento. Ahí tienen una diferencia entre la magia y la ciencia, que en la ciencia se busca desarrollar más el conocimiento, pero ambos terminan encontrando algo en común. En el caso de la magia, se trata de manipular la realidad, y la ciencia pues también trata de manipular la realidad, ya que el descubrimiento o el hallazgo de algún fenómeno
se tratará de investigarlo para encontrar qué utilidad puede tener para la humanidad. Y que incluso lo que tienen en común los dos es que se supone que la magia, si tú investigas, se supone que la magia, si tú intentas manipular fuerzas sobrenaturales que en realidad no puedes controlar, estas fuerzas te pueden destruir o te pueden terminar sometiendo o hacerte algo peor, como invocar a un demonio que no se puede controlar y que este demonio te pueda poseer. Y en cambio en la ciencia también se pueden manipular fenómenos o variables que pueden ser realmente peligrosos. Si recordamos la historia, pues lo que viene siendo el descubrimiento de la radiación por Marie Curie, que sin saberlo, pues la radiación terminaría pues afectándola. Y eso es lo que tienen en común entre la magia y la ciencia. Las dos tratan de operar en la realidad, las dos tratamos de utilizarlas a nuestra conveniencia o para satisfacer una necesidad personal, y también las dos conllevan sus riesgos. Y lo cual aquí también agregaría, lo que tienen en común viene siendo la omnipotencia, ya que con la magia se busca ser una persona más poderosa que puede influir sobre los demás, y con la ciencia se trata de ser la persona más inteligente o con mayor conocimiento, que ese conocimiento se le puede vender a los demás. Así que pues las dos tienen sus diferencias, pero también tienen sus similitudes, que incluso podemos revisar en la historia que la magia es el antecedente de la ciencia. Podemos pensar en los alquimistas, y eran los antecedentes de los químicos, o los curanderos, que eran los antecedentes de los médicos. Así hasta este grado, porque lo que pasa que con la evolución histórica o con el paso del tiempo se encontraron las respuestas lógicas a qué se deben esos fenómenos, pero se siguió manipulando de todas formas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en Apramatec? Justamente eso, cómo algo que aparentemente es irreconciliable como la magia y la ciencia terminan uniéndose para formar una nueva cofradía. Y que de hecho los Apramatec me recordaron un poquito a los cazafantasmas por una escena que se menciona en el libro, en donde utilizan un dispositivo para poder capturar a un demonio, que bueno, aquí como lo plantean, se trata más que nada de convertir a un demonio en datos. Haz de cuenta como si el demonio fuera un virus, ¿no?, de computadora, y eso quedó muy padre. Y la escena, como la describe el autor, me recordó mucho a los cazafantasmas, e incluso los dispositivos que van cargando. La diferencia que también vemos este libro con la novela anterior, les había comentado, viene siendo la evolución de los personajes, en donde vamos a conocer un poco más de su pasado, o incluso rasgos de ellos que no sabíamos o que desconocíamos de la novela anterior, y que terminan reflejando un nuevo rostro. Personajes que en apariencia se ven inocentes, pero que pueden representar un grave riesgo para los demás, o personajes que en apariencia se ven malos, pero que no son tan malos después de todo. Y bueno, la novela no es una conclusión de la historia, porque nos da a entender que todavía va a seguir los conflictos y que apenas es el inicio de un conflicto mayor, y que también vamos a encontrar personajes referentes al mundo del ocultismo actuando en este libro. Algo que también me encantó de esto es la aparición de los personajes de los inquisidores, porque ya el autor lo que hace es darle un giro a la figura del inquisidor, y en lugar de torturar físicamente, lo que hacen los inquisidores es torturar psicológicamente a la presa para obtener la información que quieren. Lo persuaden o utilizan medios que tienen que ver con el pasado de la persona para poder torturarla psicológicamente y someterla a su voluntad. Aunque desgraciadamente siguen teniendo ese pensamiento de querer controlar a las brujas o a los hechiceros solamente a su conveniencia y para servir a una institución. Pero bueno, esto es algo de lo que podemos encontrar en la novela de Apramatec. Esta novela, de hecho, me encantó los giros que ofrece la historia, me encantó la forma como mezclan la magia y la ciencia ficción en un solo lugar, y la verdad eso quedó genial. Ok, criaturas de la noche, hasta aquí les dejo lo que viene siendo la recomendación de la novela Apramatec, una novela de autor locatario, que también es justo voltear a ver a los autores independientes y conocer las propuestas literarias que nos tienen a cada uno de nosotros. Así que bueno, disfruten de la magia, disfruten de la lectura de cartas, de una sesión espiritista, y también el uso de la computadora.
Y bueno, pues hasta aquí los dejo, criaturas de la noche, y no me voy sin antes decirles, descansen en paz.